Hola amigos y hermanos, seguimos en la brecha y vamos a empezar más largo un tema que ya hablamos el otro día y durante mucho tiempo, la hospitalidad. Y lo vamos a titular eso, de la hostilidad a la hospitalidad, de ser hostiles a ser hospitalarios. Es una acción bastante creadora en nuestra vida actual, sobre todo en este mundo tan emigrante, tan lleno de dificultades, que necesita, como siempre, una introducción. Repito, el tema es de la hostilidad a la hospitalidad. Hostilidad y hospitalidad, entre una y otra, nos movemos en relación, sobre todo, a los emigrantes, que ya hemos hablado algo en los vídeos que se han mostrado antes que estos. Esta reflexión sobre ambas, la hospitalidad, la hostilidad y la hospitalidad, en primer lugar, la actualidad de contrastes, de violaciones de los derechos humanos en la frontera sur, que nos lleva a posar en ella la mirada como una realidad simbólica y acción de la hostilidad hacia las personas migrantes, de los que vienen en pateras y no pateras. La hostilidad, que partiendo de este punto concreto, fronterizo, se derrama más allá, más acá y más adentro, ciertamente podríamos haber adoptado otro símbolo de hostilidad hacia los emigrantes, como puede ser la exclusión sanitaria o los centros de internamiento de extranjeros, el CIE. Creemos que la idea de frontera recoge e integra en sí esos otros, tal como trataremos de mostrar en las páginas siguientes en esta reflexión, en estas reflexiones que queremos ayudar a través de ellas. Pero situémonos nuestra reflexión sobre, como he dicho antes, sobre la frontera sur española, con alguna mención al drama más amplio
y casi cotidiano del llamado Mediterráneo. No porque lo que sucede en otros lugares sea menos significativo, no. Entendemos que mucho de lo que aquí se dice es válido para el conjunto de llagas en la piel de la humanidad en que se ha convertido las fronteras y que no paran. Y lo estamos viendo en este momento que estamos grabando estas reflexiones. Por todas partes, Almería, Marruecos, Algeciras, por todos sitios entran las pateras. Al comentar esta reflexión, hacemos el ejercicio de contemplar durante unos minutos y en silencio los mapas con que periódicamente la Organización Internacional de las Migraciones mantiene el macabro recuerdo de personas muertas en las fronteras del mundo. Y hablamos de eso, pero desde aquí, de nuestra España, e incluso de nuestra Murcia. La segunda parte se fija en la hospitalidad, como valor opuesto a la hostilidad. Y viendo un poco de historia, en los últimos años nos está sirviendo como bandera bajo la cual integrar las diferentes dimensiones que tiene el trabajo a favor de las personas migrantes. Desde el mundo de la vida y la cercanía, acompañar desde el ámbito de lo social, servir y sensibilizar, y desde el ámbito más público, defender. Y en esa segunda parte de esa reflexión que estamos haciendo y que señalaremos más público, algunos retos a los que debe responder la reflexión de esta cultura de la hospitalidad. El servicio que tienen los jesuitas a emigrantes ha consolidado en los últimos años un rico patrimonio de textos y de reflexiones. Algunos de ellos tienen un carácter técnico, son propuestas sobre políticas concretas que descansan al reconocimiento y el respeto a las leyes. Otros, en cambio, buscan ahondar en la reflexión, desmontar tópicos, denunciar proféticamente, conectar con la teología y la espiritualidad, aportar a la construcción de una narrativa alternativa al de dominante. Esta reflexión se sitúa claramente en la segunda categoría, como otras confirman personal y colectivamente. Han sido agraciados por la hospitalidad, lo que agradecemos con mucha honra, y en nuestra reflexión que presentamos ahora con los títulos siguientes. Las fronteras
son y deben ser hospitalidad simbólica y en acción permanente. No dejarlos a la deriva. Presentación de la misma, para entender. Empiezo a hacer esta reflexión por parte del texto sobre lo que está sucediendo concretamente en la frontera del sur española, Ceuta y Melilla, espoleado por un sentimiento de contradicción. Por un lado, es tan recurrente la violación de los derechos humanos de las personas que tratan de atravesar Europa por esos enclaves, que se hace inimaginable no presta atención y no denunciar esa realidad. Pues lo que se pretende en esta reflexión es traerlos a la memoria algunas de las cosas que allí pasan y están pasando. Primero, ampliar el foco de nuestra atención. ¿Cómo mirar hacia otro sitio, hacia otro lado, en Tarajal? Ya ha pasado más de un año de tragedias y allí se produjeron, y pasarán, por desgracia. Un grupo de migrantes trataba de acceder a nado hasta Ceuta. Es un hecho que ya resultó. El intento fue repelido por la Guardia Civil como instrumental antidisturbios, incluyendo pelotas de goma. 15 jóvenes murieron ahogadas en la refriega. No todos los cadáveres han sido identificados. Los restos reposan en tumbas numeradas. No se ha depurado responsabilidad política alguna. A las jurídicas parece que transitan por vía muerta debido a las parálisis de la justicia. Las versiones oficiales estuvieron plagadas de contradicciones. Se retorció el derecho al basar la actuación en un denominado concepto operativo de fronteras. La pregunta, hermano y amigo, está servida. ¿Cómo callar ante la práctica cotidiana de las devoluciones en caliente y toda la ristra de vulneraciones de derechos que comportan? ¿Cómo consentimos esta realidad? Después de ser cuestionadas por organismos europeos, por la abogacía, la justicia, por la academia, por la Iglesia, por las entidades sociales, etc., el gobierno la ha legalizado por puertas traseras, por la puerta trasera, la ha despachado. ¿Cómo permanecer impasible ante la creciente violencia con que las fuerzas de seguridad marroquíes, haciendo el trabajo sucio de Europa, repelen los asaltos
de la valla y desmantelan los campamentos de quienes esperan su oportunidad. Demasiado dolor para no recogerlo, no hacerle eco y no mostrarlo. Por otro lado, uno no puede dejar de preguntarse si una atención tan intensa, la valla, por decirlo gráficamente, por lo que se ve, no sirve para reforzar la sensación de emergencia que sin duda el gobierno está muy interesado en proyectar como caldo de cultivo para la aplicación de medidas extraordinarias, y que también el estilo de las malas organizaciones que se dicen eso, ONG, para dar pena en Bruselas y recoger más fondos. Claramente la emergencia que percibimos desde las entidades sociales es de naturaleza humanitaria, donde están en juego los derechos humanos. Mientras que el relato gubernamental, bien reflejado y amplificado por determinados medios de comunicación, se sustenta más bien en transmitir una emergencia por invasión del territorio nacional, incluyendo cifras inverosímiles que meten en el mismo saco a quien quieren saltar, a quien le intentó y ya desistió, e incluso al que optó por regularizarse. Todo ello convenientemente adelgazado de elementos generadores de miedo, por si la valla entra el ébola, por si la amenaza terrorista, que si las mafias, etcétera, etcétera. Un miedo que pretende socialmente, con el contexto de angustia vital, inseguridad, falta de expectativas provocadas por las crisis y por las medidas que supuestamente nos han sacado de ella. Por eso, frente a la atención selectiva y desconstitucionada hacia lo espectacular de la valla o la embarcación atestada de gente, creo que a la ciudadanía preocupada por los derechos humanos le corresponde abrir el zoo partiendo de esas realidades concretas. Quizá de esa manera evitaremos contribuir a consolidar el relato que interesa al poder y el que mayor o menos conciencia, con mayor o menos voluntad, también participamos. Esto es un hecho y que es revelante. Lo vamos a dejar aquí para después seguir. Y seguiremos con el título Fronteras más allá y más acá y más adentro, para ir profundizando verdaderamente donde interesa lo que está pasando y lo que no queremos que pase. Un abrazo, hasta luego, hasta siempre, nos vemos.